Hola, ¿cómo están? Hoy día les traje este problema de una curva definida implícitamente como una curva de y en términos de x, que por supuesto no hay que tratar de despejar. Aquí me faltó poner un cuadrado dentro de ese paréntesis, pero ahora sí está la curva perfectamente definida. Y me piden encontrar la recta tangente AC en 1,1 y la recta normal también AC en menos 1,1. ¿Ya? Entonces, por supuesto que no necesariamente vamos a contar con las herramientas que nos permiten graficar esa curva. Podría ser de que ocupando alguna tecnología u coordenadas polares podría poderse bosquejar más fácil, pero lo que vamos a hacer en este problema no requiere que nosotros grafiquemos. Sí, lo que vamos a hacer es verificar de que ambos puntos sí pertenecen a la curva. Entonces yo voy a evaluar en primero en 1,1. Entonces, esto me va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo esto al cuadrado, igual a 4 veces 1 al cuadrado por 1. Cambiamos todos los x por 1 y todos los y también por 1. Entonces, aquí me va a dar 2 al cuadrado, aquí me va a dar 4 por 1 y por 1 son 4, y por supuesto que 4 es idéntico a 4. Por lo tanto, eso quiere decir de que el punto efectivamente sí pertenece a la curva C. Por supuesto que si el ejercicio está bien planteado, bien realizado, esto podría ser de que incluso se pudiera omitir, ¿ya? Vamos a omitir el menos 1, 1, pero vamos a comentarte que si nosotros cambiamos el x por menos 1, como están todos los x cuadrados, todos los x están al cuadrado, la igualdad se va a mantener. Entonces vamos a omitir el paso de la verificación del menos 1,1 por lo que dijimos los cuadrados. Entonces lo otro importante, que como solamente tenemos x cuadrado en la expresión, esa curva, como sea que sea su gráfico, va a tener simetría con respecto al eje y, porque si nosotros cambiamos cualquier x por menos x, si el punto pertenece, también va a pertenecer el punto. Entonces, por ejemplo, si un punto A, B pertenece a la curva, también cualquier menos A, B, si es que la A es negativo o positivo, no importa, va a pertenecer a la curva. Pero por supuesto, no es tan trivial encontrar más puntos a mano, me refiero, que pertenezcan a la curva. Entonces, por eso en el ejercicio coloqué puntos relativamente sencillos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proceder a derivar implícitamente con respecto a x, porque así es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pensemos de que podríamos derivar con respecto a y en el caso de que fuera más sencillo el despeje y después ocupar propiedades de la derivada inversa, que probablemente ya conocen, para encontrar la derivada de y con respecto a x. ¿Por qué y con respecto a x? Porque vamos a tratar de hacer la recta tangente, a menos de que lo pidan explícitamente de la otra forma, como una función de la forma y igual a mx más b, o sea, una función de x. ¿Ya? Entonces vamos a derivar a ambos lados de la igualdad, porque necesitamos una igualdad para poder derivar implícitamente. Entonces, la igualdad la tenemos ahí, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 4x cuadrado por y, o podríamos igualar a 0 y sería exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso lo vamos a hacer directamente como está. Entonces, vamos a ocupar, por supuesto, regla de la cadena y todas las propiedades que ya conocemos de derivada. Entonces, como tengo la derivada de un paréntesis al cuadrado, la derivada va a ser dos veces el mismo paréntesis multiplicado por, aquí voy a borrar porque me está molestando un poco el espacio, esto ya está verificado, por la derivada del paréntesis. Y aquí mucho cuidado porque hay una regla de la cadena también. La derivada de x cuadrado es simplemente 2x por una regla de la cadena que habitualmente no se menciona, que es la derivada con respecto a x de x, que es 1. Entonces, si alguien quiere, aquí le podemos poner un 1 que viene por la regla de la cadena. La diferencia, por supuesto, va a estar en el y, porque la derivada de y cuadrado es 2 veces por y por la derivada de y. Y la derivada de y la vamos a anotar como una tercera variable que se llama d en de x. Esto asume que sabemos cómo trabajar. Hay gente que le pone y', pero hay que denotarla de alguna forma. Hasta ahí es la derivada del lado izquierdo. Ahora voy a mantener la igualdad
y voy a derivar el lado derecho. Y la regla que dice que si una función o una relación es igual, sus derivadas también son iguales, al menos en los puntos que cumplen, ¿ya? Entonces ahora vamos a derivar ese producto, que es un producto de una constante por dos funciones. Entonces, como es una constante el 4, vamos a factorizar por 4 y vamos a derivar solamente la parte variable, que es el x cuadrado por y, que por regla de producto es la derivada de x cuadrado por y sin derivar, o sea, esto es 2x por y, más x cuadrado por la derivada de y, que vuelve a ser de y con respecto a x. Ya. Entonces, ese es el primer paso siempre, derivar con respecto a la variable que yo elija, puede ser x, puede ser y, o puede ser incluso otra letra si es que está escrito con otras letras, o si tuviéramos varias variables, podría ser que tuviéramos alguna z, y el procedimiento es bastante estándar, ¿ya? Salvo que las funciones o que el ejercicio tenga un sistema de ecuaciones, que ahí en varias variables ya se vuelve distinto porque hay que ocupar determinantes, pero no me quiero meter en esas aguas. Entonces ahora, si el problema pidiera encontrar de y en dx, tengo que tomar de y en dx como la variable, y todas las demás son constantes, pero son constantes que no conozco, por lo tanto tengo que tratarlas como algebraicamente como constantes y despejar de y en dx en términos de, en este caso, x e y. Entonces tendría una forma de esta forma. De y en dx es una función de dos variables, si es que la quieren escribir así, que depende tanto de x como y. Esa sería una opción. En mi caso, no necesito la derivada con respecto a x para todos los puntos. Solamente lo necesito para el punto 1, 1 y después, en segundo lugar, para el punto menos 1,1. Entonces, lo que voy a hacer es evaluar sin ordenar. Voy a evaluar primero y después voy a despejar. Esto solamente se puede hacer si que me piden la derivada en un punto en particular, ¿ya? Entonces, mi tercer paso es evaluar, así como evalué para verificar, pero evalúo en la expresión que me quedó cuando derivé implícitamente, ¿ya? Y esto puede servir para que los despejes no sean tan complejos, ¿ya? Entonces voy a ir evaluando, voy a tratar de hacerlo rápido para no perder tanto tiempo en el álgebra, pero aquí tómense todo el tiempo que ustedes quieran para resolverlo cuando tenga que hacer un problema de verdad, porque cualquier error aquí les puede costar muchos puntos en contra, ¿ya? Entonces, yo sé que el x cuadrado más y cuadrado cuando evalúo en 1,1 me va a dar 1 más 1 que es 2. Esto es 2 veces un 2. Y aquí voy a evaluar, pero cuidado, porque voy a evaluar el de y de x, pero lo voy a dejar como de y en de x evaluado. Entonces, esto me va a quedar 2 más 2 por 1, 2. Y aquí en lugar de escribir de y en de x, voy a escribir de y en de x con una especie de notación vertical y horizontal. Y voy a enunciar cuál es el punto de y en de x, porque recordemos de que de y en de x en realidad es una función que depende tanto de x como y, tal como lo dejamos aquí establecido. Y voy a cerrar el paréntesis. Y aquí voy a dejar, esto también tiene de y en de x, por lo tanto me va a quedar también un de y en de x evaluado. Entonces aquí voy a colocar 4 veces, 2 por 1 por 1, 2, más 1 al cuadrado, que es simplemente 1. Y aquí voy a colocar de y en de x, no escribo el 1 porque no es necesario, 1, 1. Cierro paréntesis y así. Entonces me doy cuenta de que hay varios números que se empiezan a repetir por la simetría de la expresión. Entonces voy a simplificar este 2 por 2 con este 4 y me queda, ojo, me queda un 2 más la derivada y aquí me queda un 2 más un 2 por la derivada. No puedo simplificar por 2 porque el de y en de x del lado derecho no está multiplicado por 2. Entonces cuidado con eso. Entonces vamos a mantener y vamos a decir que esto es 2 más 2 veces de y en de x evaluado. Y en el lado derecho me queda 2 más una vez de y en de x evaluado. Ya. Entonces, ¿qué me está quedando con esa ecuación? Me está quedando de y en de x. Si yo paso restando el de y en de x del lado derecho al lado izquierdo, me queda un solo de y en de x.
Y como tengo un 2 y un 2, estos dos los puedo restar. Y me queda de y en de x igual a 0. O sea, eso quiere decir que de y en de x en el 1, 1 es una recta plana. Porque tiene pendiente igual a 0. Recordemos de que de y en de x es la pendiente de la recta tangente en ese lugar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a ocupar este espacio que me quedó disponible, que era solamente de verificación. Voy a borrar un poco más rápido. Ahí. Entonces, mi cuarto punto es ocupar lo que yo conozco de la recta tangente. Entonces, aquí yo lo que hago es decir que y menos un y conocido dividido por x menos un x conocido tiene que ser igual a la pendiente. ¿Ya? Esa es una forma de escribir recta tangente. Hay gente que lo hace como igual a la pendiente por x más un intercepto y calcular el intercepto del eje vertical. En este caso, como conocemos el punto y conocemos la pendiente, nos conviene escribirlo de esta manera. Entonces, esto es lo mismo que decir. ¿Cuál es el punto conocido de y? Es 1, porque el punto es 1,1. Y el punto conocido de x simultáneo con el y es también 1. Eso es muy importante. No me sirve que sea un y que exista y un x que exista pero que no está asociado al mismo punto. Tiene que ser el mismo punto. Y aquí me doy cuenta que tiene que ser igualado a la pendiente, que es el valor de d y de x en ese punto, que en este caso es 0. Por lo tanto, cuando yo paso multiplicando por el x menos 1 hacia arriba, independiente de que en el 1 no esté definido ese cociente, recordemos de que en el fondo esta forma de escribir lo hacemos porque la derivada está asociado al cociente de y con respecto al cociente de x, ¿ya? Entonces, esto en realidad lo vamos a escribir así, como y igual a 1. Y se puede generalizar de que si la derivada en el punto es igual a 1, la recta es horizontal y su y va a ser igual a la coordenada y del punto en este caso. Por eso la respuesta es y igual a 1. Esa sería la respuesta de la parte 1, la recta tangente a C en el punto 1,1. Entonces voy a pausar el video y voy a ocupar la misma expresión que ocupé de la derivada, pero para evaluar en el siguiente punto. ¿Ya? Entonces, como quinto punto, voy a evaluar la misma expresión que tenía en el punto 2, pero la voy a evaluar en el punto menos 1,1. Y no debería cambiar tanto porque hay muchos x cuadrados que van a seguir valiendo 1, pero van a haber cosas que van a cambiar porque también tenemos x no elevados porque, como hicimos derivada, algunos x cambiaron en sus fórmulas de derivación. Entonces, voy a reemplazar los x por menos 1 y los y por 1. Este paréntesis sigue dando igual que antes, 2 por 2. Aquí tenemos una diferencia. Aquí me da menos 2, aquí me da 2 por d y en dx, y le voy a poner la notación de evaluado en menos 1,1. Hasta ahí el lado izquierdo, y ahora en el lado derecho voy a poner un 4 menos 2 más d y en dx evaluado. Aquí me equivoqué, le puse el anterior. Entonces voy a simplificar igual que antes por este 4 que aparece independiente del punto sea menos 1, 1 o 1, 1. Y lo que cambia adentro es que, claro, ahora tengo un menos 2, más 2 de y en de x, evaluado en el punto 2, que es el menos 1, 1. Y aquí también me pasa lo mismo. Me aparece un menos 2, me aparece un 2i en dx, menos 1, 1. Bueno, de hecho, uno podía ocupar sentido común para darse cuenta que por simetría, si en el punto 1, 1 la pendiente era horizontal, quiere decir de que en el punto menos 1, 1, como había simetría, también me iba a dar 0. Entonces, haciendo este despeje, me doy cuenta de que la recta tangente en este punto también es horizontal o con pendiente 0.
¿ya? Pero a mí me piden la pendiente, perdón, la recta normal, ¿ya? Entonces, vamos a explicar de que en general, si la recta tangente me da un número distinto de 0, la recta normal tiene que tener pendiente tal que la multiplicación por la pendiente de la recta tangente me dé -1, ¿ya? Eso es siempre y cuando la recta tangente no tenga pendiente 0, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí. Vamos a colocar aquí en rojo que la respuesta de la parte 1 es igual a 1, que fue lo que hicimos antes, y voy a borrar el punto 4. ¿Ya? Y quise hacer este ejercicio con las dos pendientes igual a 0, por si alguien se complicaba en ese caso particular, porque en general el otro caso es encontremos la pendiente M2 tal que M1 por M2 me dé igual a -1 y despejamos M2. Entonces, por ejemplo, si M1 me daba 4, M2 tenía que ser -1/4, y así sucesivamente. Pero cuando es igual a 0, la pendiente de la recta normal, que le voy a llamar M2, tiene que ser, o en el fondo tiende a infinito, ¿ya? Y aquí podríamos entrar en detalle de que en realidad no es que tiende a infinito porque no existe el infinito en el fondo, sino que es, aquí lo vamos a anunciar mejor, de que la recta normal es vertical. Porque no existe ningún número que multiplicado por 0 me dé -1. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es así, la pendiente de la recta normal tiene que ser vertical. Y si es vertical, quiere decir que la recta tiene que ser x igual a la coordenada de x. O sea, es el caso totalmente contrario a la parte 1. O sea, si a mí me pedían la recta tangente para el segundo punto, era la misma respuesta que para el punto 1, igual a 1, solamente que ese 1 toca en un punto distinto, porque estamos pensando que es un punto distinto. O sea, una recta en este caso es recta tangente en dos puntos de la misma curva, pero es porque la curva tiene una cierta simetría. Entonces, aquí voy a borrar el despeje que hice y solamente para que sepan más o menos cómo es el dibujo de esta curva, pero insisto, con eso ya quedan respondidas las preguntas. Entonces, tenemos un eje así, X, y sabemos qué pasa en el 1, digamos que aquí está el 1, y aquí está el 1, y aquí está el -1, 1, y lo que hace esta curva es algo así, pero tiene la particularidad de que en ese punto tenemos una especie de lo que sería como un máximo. No me queda perfecto el dibujo, pero ahí tenemos, voy a dibujar en verde la recta tangente, que sería esa, en el punto de tangencia 1, -1, y por simetría, en el eje, en el cuadrante 2, tenemos la misma curva, pero como el otro lado es una especie de flor, no me quedó tan simétrico, pero eso. Entonces, en verde está la recta tangente 1, igual a 1, y la recta normal en el otro punto, bueno, aquí no me quedó bueno el gráfico, pero ahí se entiende la idea que es tangente también en el otro punto, pero no me piden la recta tangente en el otro punto, sino que me piden encontrar la recta normal. Entonces aquí estaría la recta normal, que es x igual a -1. Habría que tantear un poco para ver si uno puede encontrar otro punto, por ejemplo, así como un punto intermedio por aquí, y encontrar la recta tangente en ese punto. Es el mismo procedimiento, solamente que tenemos que evaluar en un punto que conozcamos. Ahí pueden intentarlo ustedes, pero no me quiero complicar porque tuve que tantear para encontrar el 1,1, o sea, lo forcé un poco para que diera 1,1. Entonces ahí podemos comprobar de que geométricamente tiene sentido y que las respuestas a los dos problemas serían respectivamente igual a 1
x igual a -1. Eso sería todo. Como siempre, muchas gracias por ver.